A los que están escribiendo al chat, buenas tardes. Muy bien, Evelyn, gracias. Bien, entonces, el que yo vea que realmente no está con su cámara apagada, al que más le voy a preguntar, porque las preguntas las voy a hacer dirigidas, no es que esta vez va a ser que, yo quiero participar, no. Van a ser preguntas dirigidas que les voy a lanzar yo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar. Yo les dije que lo que tenían que voy a encender yo el video para darles el ejemplo. Lo que tenían que estudiar era el primer tema, que era acerca de lo que era la historia, ¿verdad? Ese fue el tema que les di la primera semana, con el que arrancaríamos lo que es el tercer parcial. Bien, entonces voy a compartir pantalla para que iniciemos. Bien, el tema de hoy es la historia. Pues la historia es una ciencia que estudia los acontecimientos del pasado de la humanidad, desde la aparición del ser humano hasta el día de hoy, ¿verdad? La historia también es una ciencia social que estudia las sociedades a través del tiempo y del espacio. Es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad para que nosotros podamos entender nuestro presente y así podamos prever el futuro. Esos son algunos de los conceptos de lo que es la historia. Séptimo tiene algún concepto ahí quizás un poco diferente en palabras, pero si se fijan, la base de lo que es la historia es, uno, primero que es una ciencia, ¿verdad? Y dos, que estudia el pasado. Entonces, independientemente de cuál sea el concepto que usted tiene en su cuaderno, ya sea de séptimo, octavo, noveno grado, tiene que tener claro que la historia es una ciencia que estudia el pasado. ¿Para qué? Para que entendamos nuestro presente y podamos prever nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, déjenme admitir aquí algunas personas que acaban de entrar. Bien. ¿Puedes ayudarme? Entonces, eso es básicamente la historia, ¿verdad? Ese concepto necesito que lo tengan muy claro, así, en palabras sencillas. El estudio del pasado para entender y prever nuestro futuro. Bien, dirán ustedes y se preguntarán, pero ¿para qué es importante la historia? Bueno, además de que nos sirve para lo que ya les mencioné, conocer nuestro pasado, también la historia es importante porque ayuda a fortalecer y a consolidar dos aspectos importantes para cualquier país del mundo. Y es la identidad nacional y la conciencia histórica. Es decir, esa es la mayor relevancia de la historia o la mayor importancia de la historia. Bien, el primer elemento decía que es la identidad nacional, ¿verdad? Necesitamos fortalecer la identidad nacional. Regálenme un segundo. Bien, entonces dijimos que la historia sirve para fortalecer dos elementos, ¿verdad? Y el primero es la identidad nacional. Pues la identidad nacional es importante y es fundamental porque cuando los ciudadanos de un país tienen identidad nacional, esto ayuda al desarrollo del Estado. Pero ustedes dirán, pero ¿y qué es eso de la identidad nacional? Pues la identidad nacional es que usted sepa el pasado de su país, que usted conozca sus orígenes. Por ejemplo, nuestra identidad nacional sería que nosotros somos, a veces nos gusta decir que somos descendientes de los españoles, pero más que todo, ¿verdad? Somos descendientes de aquellos pueblos aborígenes que ya existían a la llegada de Colón. Entonces, que nosotros conozcamos nuestras raíces ayuda a que nosotros nos sintamos identificados con lo que es nuestro estado, nuestro país. El siguiente elemento, dijimos que era la conciencia histórica. Pues la conciencia histórica es aquel elemento que se desarrolla cuando nosotros tenemos conocimiento de nuestro pasado. Y ese conocimiento de nuestro pasado nos permite comprender, conocer y aceptar nuestro presente. Y de este modo nosotros es como manifestamos un interés en programar, dicen, en términos de satisfacer todas nuestras necesidades, en este caso hablando de ciudadanos de un país, programar todo aquel futuro que queremos para nuestro país, ¿verdad? En este caso queremos
tener un país que sobresalga en muchos aspectos culturales, incluso a veces hasta deportivos. Nos gusta ver sobresalir a nuestro país en cosas sencillas como un deporte, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la conciencia histórica, eso es lo que podemos hacer. Entonces, la importancia de la historia radica en estos dos elementos. Si yo les pregunto en examen, ¿cuál es la importancia de la historia? ¿Qué me dirían? A ver, ¿qué me dirían? En examen, una pregunta de examen. ¿Por qué es importante la historia? Díganmelo en sus palabras. ¿Por qué, Brittany? Porque relata una parte del pasado, profe. Dijimos, porque ayuda a consolidar dos aspectos, la identidad nacional y la conciencia histórica. Por eso es importante la historia, ¿verdad? Que no se les olviden esos dos elementos. Bien, continuamos. Ustedes dirán, pero es que la historia es aburrida también y también porque es muy larga. Bueno, pues sí, imagínense, hablar de historia es hablar incluso desde el inicio de todo, desde el inicio del universo como tal. Eso es hablar de historia porque eso es parte de todo el pasado. Entonces, para estudiar la historia y que la podamos comprender, se ha hecho lo que se llama periodizar. ¿Qué es periodizar? Pues es dividir la historia. Entonces, existen un sinfín de divisiones o de periodizaciones para estudiar la historia, pero solamente hay dos que son muy famosas y muy conocidas. Nosotros hoy veremos una de las más utilizadas, que es la periodización tradicional, ¿verdad? Entonces, según la periodización tradicional, la historia, para poder estudiarla y comprenderla un poco mejor, la dividen en dos etapas, que son la prehistoria y la historia. Y dentro de la prehistoria, que dice aquí que inicia antes de la escritura, la dividen en el paleolítico y en el neolítico. Ya vamos a ver un poquito más a fondo lo que es en sí la prehistoria. Y la historia, que inicia con la escritura y el surgimiento de la primera civilización, los sumerios, en el año 4000 a.C. Es decir, para estudiar la historia, según una apreciación tradicional, se divide en dos partes. Es como que yo quiera estudiar a una persona y diga, ok, la voy a estudiar y para conocerlo un poco mejor, voy a estudiar cómo se comporta como estudiante y voy a estudiarlo cómo se comporta en su casa. Entonces es lo mismo. Se hace una división aquí y se le llama a este tiempo prehistoria y al otro tiempo se le llama historia. ¿Y cómo se divide? Pues la prehistoria se empieza a estudiar desde 1.000.000 de años antes de que apareciera el hombre. Y la historia después de que el hombre ya evoluciona y crea lo que es la escritura, ¿verdad? Entonces, así se empieza así se divide lo que es la periodización tradicional. Y la historia que inicia, dice, con la civilización de los sumerios. ¿Han visto ustedes la película El Rey Escorpión de La Roca? ¿La han visto? Sí, ¿verdad? Yo sé que todos la han visto porque hasta en Canal 7, o sea, en Televisión Nacional la han pasado. Bueno, pues ustedes se fijan, ahí menciona estas civilizaciones, menciona los acadios, los sumerios. Pues se cree que con ellos, que vivían en una zona llamada Mesopotamia, ellos inventaron la escritura, crearon jeroglíficos o lo que se llama escritura cuneiforme, y con ellos se cree que se inició la escritura. Y es a partir de ahí, cuando el hombre deja, mediante escritos, digamos, indicios de todo lo que vivieron, es cuando se empieza a decir que ahí empieza la historia, ¿verdad? Entonces, la historia se divide en 4 etapas, según la periodización tradicional, que es la edad antigua, que inicia en el 4000 a.C., es decir, cuando inicia la escritura, y finaliza en el 476 después de Cristo, con el inicio de las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones, pues los sumerios, y después fueron apareciendo otras grandes civilizaciones como los griegos, los romanos, etcétera, ¿verdad? Y la Edad Media,
que inicia cuando finaliza la Edad Antigua en el 476 después de Cristo, al suceso que se le conoce como la toma de Constantinopla por los turcos en el año de 1453 después de Cristo. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando, chicos, de que esta periodización está basada en Europa. Por eso se cree que es eurocentrista, porque está basada en todo lo que está pasando en Europa y parte de Asia, porque estamos hablando de los sumerios que estaban ubicados en esa parte del mundo. Entonces, ustedes me dirán, pero nosotros estamos en Honduras, en el continente americano. Bueno, pues Colón, ¿cuándo descubrió Colón América? En 1492, ¿verdad? Es decir, después de que termina la Edad Media. La Edad Media termina en el 1453 y Colón descubrió América en 1492. Es decir, que todas las civilizaciones, como los mayas, los aztecas y los incas, que estaban en América, se desarrollaron durante la Edad Antigua y durante la Edad Media, ¿cierto? Si no es que antes incluso en la prehistoria con el Neolítico. ¿Por qué? Porque se cree todavía que en América ya existían primates o hombres o el Homo sapiens mucho más antiguo que el hombre que conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, para que nos ubiquemos en ese contexto y digamos, pero es que yo desde octavo lo que estoy viendo es América, entonces no entiendo esto de la Edad Media. Que los de noveno vamos a trabajar un poquito más en ello ya. Pero entonces, para que comprendamos, ¿verdad? Los de séptimo grado, estamos hablando ahorita de la época prehispánica de Honduras, ¿cierto? Eso fue lo último que vieron en la semana pasada. Pues esos pueblos prehispánicos vivieron en lo que Europa en ese entonces estaba viviendo la llamada Edad Media o la Edad Antigua. Bien, otro periodo de la historia es la Edad Moderna, que inicia cuando termina la Edad Media en el 453 y finaliza con la famosa Revolución Francesa en 1789. Yo sé que también han escuchado hablar de lo que es la Revolución Francesa, pues fue un movimiento, ¿verdad?, que se dio, como su nombre lo dice, en Francia, y que gracias a ella se obtuvieron los 3 derechos universales del hombre. ¿Alguien se los sabe? ¿Alguien sabe cuáles son? Pues son libertad, igualdad y fraternidad. Y a partir también de las ideas de la Revolución Francesa fue como esas ideas llegaron a América y los americanos estaban ya pensando en la independencia de España, ¿verdad? Entonces, para que nos ubiquemos en tiempo y en espacio, sepamos que cuando en Europa se estaba dando la Revolución Francesa, en América, en todos los países de América, a excepción de Estados Unidos que se independizó antes, toda Latinoamérica, por ejemplo, estaba entonces empapándose de las ideas de la Revolución Francesa y pidiendo la independencia de los países de Latinoamérica, ¿verdad? Recuerden, nuestra independencia fue en 1821, entonces la Revolución Francesa empieza en 1789, entonces años después la Revolución Francesa se expandió hasta llegar a América y esas ideas hicieron que los países latinoamericanos lucharan por su independencia. Y bien, a partir de ahí entonces surge lo que es la edad contemporánea, desde que finaliza la Revolución Francesa hasta la actualidad. Creo que todavía los historiadores no han trabajado en lo que es una división un poquito más amplia, porque recuerden, si se fijan, cada periodo o cada división tiene sus años, ¿no? Entonces es posible que ya estemos en otra etapa. Bien, ahora lo que haremos es ver un video, veremos un video para que entendamos mejor lo que es la prehistoria, porque la historia la vamos a seguir viendo a lo largo de estos 2 parciales. Entonces, para que entendamos lo que es la prehistoria, presten atención al video y porque después del video vienen las preguntas, ¿ok? El video solo dura, creo que 6 minutos a lo mucho. Entonces, presten mucha atención, por favor. Bien, me voy a dejar de compartir pantalla un momento. ¿Alguien me puede o quiere, porque no quiero dar nombres, alguien me puede dar una breve explicación de lo que escuchó y vio en el video? ¿O qué entendió de qué es la prehistoria? ¿O están sorprendidos de todo
el proceso que tuvo que pasar y vivir el ser humano para llegar a tener todo lo que tenemos y conocemos hoy, empezando desde lo valioso que es la escritura. ¿O alguien quiere, no sé, decir algo sobre lo que vio? O empiezo a dar nombres, porque si no el tiempo nos va. Si no hay voluntarios, vamos a empezar con los nombres. Marvin, bien, encendamos la cámara un momento, por favor, todos, para la foto de la evidencia. Por favor, todos los que enciendan la cámara van a tener, aunque sea un par de puntitos extra, porque yo sé el esfuerzo que están haciendo por estar conectados. El que no encienda la cámara, a ver, quiero verlos. ¿Quién falta? Jimena, Allison, Sandy, Moisés, Cristian, Julio, Kevin, Sandy, Allison, Hali, Ciel. Sé que a algunos se les corta también por eso el video se pausaba por rato, porque yo estaba dando la entrada a los que se desconectaban. Y por eso, jóvenes, ¿realmente comprendieron la clase de hoy o necesitan que les vuelva a explicar un poquitito más y más despacio? ¿Entendieron qué es la historia? ¿Entendieron para qué sirve la historia? Y entendieron que hay tantas cosas y que todo es parte de la historia, hasta cómo surgieron las matemáticas, hasta cómo surgió la tierra, cómo surgieron incluso los animales, que incluso ya lo vimos, por lo menos con los de octavo, vimos lo que es el periodo de las glaciaciones, las eras de la evolución de la formación de la tierra. Entonces, todo lo que nosotros conocemos es historia, es parte de la historia, todo. Nos quedan 10 minutos, entonces en 10 minutos les voy a mostrar cuál es la tarea para esta semana. La próxima semana haremos la clase normal, porque necesito también que los que aún me deben tareas se pongan al día. De verdad que yo les he dado, creo que demasiado tiempo de espera, y después yo tengo que apurarlo porque tengo que subir notas al sistema, ¿verdad? Entonces, pedirles eso, de que se me pongan al día. Si tienen alguna pregunta, háganla sin pena. Todos estamos para aprender, incluso yo, que se supone que debería ser un poquito experta en el tema de la historia. Hay muchas cosas y muchos datos que no lo sé. ¿Por qué? Porque cada día que pasa ya es historia. Y imagínense lo que pasa en el mundo cada día, cada mes, cada año. Entonces nos cuesta estar al día con lo que es la historia. Entonces, ¿alguna pregunta, algo que no hayan entendido? ¿Comprendieron lo que es la prehistoria? Es el tiempo desde que aparece el ser humano en la tierra hasta que este mismo ser humano inventa la escritura, que ya vimos cuántos años pasaron, ¿no? Entonces, esa es la prehistoria, y durante todo ese tiempo pasaron muchas cosas. Vieron en el video que el hombre pasó de ser un ser nómada, es decir, que iba de un lugar a otro para poder recolectar y subsistir mediante la recolección de frutas y la caza de animales, a ser un hombre sedentario, es decir, a conocer la escritura, a saber que esas semillas que quedaban de las frutas se podían sembrar y podían obtener frutos y poder quedarse un poco más de tiempo en esos lugares. Eso es el sedentarismo. ¿Qué otra cosa vimos ahí? Pues las grandes civilizaciones, mismos cuáles fueron y dónde estuvieron. Entonces los invito a que estudien, porque la otra semana vamos a hacer una pequeña prueba. Les voy a enviar el enlace y solo haremos una prueba, pero esta semana tendrán que hacer tarea y ya se las voy a poner en las diapositivas, ¿ok? Para que la copien o tomen una captura. Para séptimo grado es esta tarea que está aquí, que dice elaborar un álbum de la cultura maya. Usted va a investigar dónde se asentó la cultura maya, y va a hacer un álbum, va a poner fotos y va a poner todo lo más importante de la cultura maya, dónde se asentaron, cómo estaban organizados, cómo subsistían, con qué otros pueblos intercambiaron cosas, cuáles fueron sus mayores templos, todo lo relacionado con los mayas. Álbum. Cuando dice álbum es que tiene que acompañarlo con imágenes, toda la información que usted encuentre. Para octavo grado, ¿qué van a hacer? Van a investigar las teorías del poblamiento humano en el continente americano. Si se fijaron en el video, decía que
se creía, ¿verdad? O se cree que el hombre viene de África y que de ahí pobló todo el mundo. Entonces, usted va a buscar cuáles son todas las teorías que han surgido acerca del poblamiento del continente americano, porque ya sabemos que no venimos específicamente los españoles, que cuando ellos llegaron a América ya habían grandes civilizaciones y grandes pueblos aquí. Y noveno grado, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, otra periodización que se utiliza y que es muy famosa, aparte de la periodización tradicional, es la periodización marxista. Entonces, los de noveno grado van a investigar qué es la periodización marxista y cómo la periodización marxista divide y periodiza la historia. Y va a elaborar una línea de tiempo con esta periodización utilizando imágenes. Para que lo comprendan un poco mejor, vamos a volver a la diapositiva anterior. Aquí, vamos a volver aquí, los de noveno. Esta es la periodización tradicional. En la periodización marxista, la prehistoria tiene otro nombre, el paleolítico, el neolítico, la historia y todas estas épocas tienen otros nombres. Entonces, eso es lo que iba a investigar. ¿Cuáles son esos nombres de cada uno de estos periodos? Y poner imágenes relacionadas. No se escucha, profe. Si tienen alguna duda, escucharon la explicación de la tarea, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, como siempre, de la tarea, me escriben al privado, ¿verdad? Entonces, por hoy, damos por terminada la clase. Espero que les haya gustado. Si quieren ver el video también, me lo pueden pedir, yo se los puedo enviar. Y me escriben al privado si tienen alguna duda y espero a más tardar mañana lo que son las tareas que les acabo de asignar. ¿Quieren decir algo? ¿Alguien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Al menos digan que sí o digan que no. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, cualquier cosa al privado, cualquier duda, cualquier pregunta, etcétera, y las tareas a más tardar mañana, por favor, las de hoy. Y los que me deben, pues más rápido todavía. ¿Ok? Entonces, pasen una buena tarde, chicos, y espero sus tareas. Igual, profe. Igual, profe. Bueno, bye. Igual, profe.